Presentamos al país en el 2006 esta propuesta revolucionaria que nació de las luchas populares, que nació del movimiento forajido, los indignados que se adelantaron varios años a los indignados de Europa, de Estados Unidos, del planeta entero. Y esa llamita que fue la Revolución Ciudadana cayó en terreno propicio y pronto se incendió toda la pradera y fue un incendio con llamaradas de luz, de dignidad, de justicia, realmente incontenibles. Y ganamos las elecciones del 2006. Y la ganamos con 5 ejes en nuestra propuesta de trabajo. 5 ejes que cumplimos, porque ni los más acérrimos opositores, y vaya que si tenemos opositores, se han atrevido a decir que no hemos cumplido lo que ofrecimos al pueblo ecuatoriano. Y esa es la democracia, compañeros. No se vota por una cara, no se vota por un nombre, se vota por un proyecto político, por una propuesta de país. ¿Y qué ocurría antes? En elecciones venían a ofrecernos todo y en el poder hacían exactamente lo contrario. Con nuestros aciertos, con nuestros errores, pero hemos cumplido exactamente lo que ofrecimos y el pueblo ecuatoriano aprobó en las urnas. Y ese primer programa de gobierno tenía 5 ejes fundamentales. El primero, la revolución política y constitucional. Y son ejes que continúan, son procesos, son cuestiones dinámicas, no es que ya cumplimos y a ver hacia otro lado. Es una acción continua. Pero hemos avanzado, sabemos que falta mucho por hacer, pero hemos avanzado y bastante en esa revolución política y constitucional. Recuerden ustedes, la propuesta central en el 2006 fue una asamblea constituyente que desmontara el neoliberalismo, que desmontara ese secuestro del Estado en manos de poderes fácticos. Y vaya si lo logramos, gracias a su apoyo. En consulta popular, el pueblo ecuatoriano aprobó, ordenó la Asamblea Nacional Constituyente, que en el 2008 nos dio una de las mejores constituciones de la historia de la humanidad. La primera en toda la historia que da derechos a la naturaleza como fuente de vida. Pero no solo aquello, gracias a esa constitución se pudo rescatar el rol del Estado en la sociedad, la acción colectiva. Gracias a esa constitución, la salud, la educación, la vivienda, el trabajo digno, dejaron de ser mercancías, sino derechos. Y un derecho no son favores, no es algo que alguien te puede dar si quiere, es algo que nadie te lo puede quitar. Y por eso tienen que estar garantizados por el Estado. Y liberamos a ese Estado de los poderes que lo manejaban. Por ejemplo, esa constitución quebró el espinazo de poder que dominaba nuestro país, los poderes fácticos, al prohibir que la banca tenga medios de comunicación. Y recuerden cómo era antes. Venía un banquero, hacía un emporio económico y ponía la familia Isaías, TC Televisión, Gamavisión, para informar, para garantizar el derecho a la información del pueblo ecuatoriano. ¿Qué va? Para defender sus negocios. Prohibido olvidar, cuando llegamos al gobierno, 5 de los canales nacionales, de los 7 que habían, eran propiedad directa de la banca. Si uno quería controlar tasas de interés, quería evitar abusos de la banca, toda una campaña mediática para decirnos demagogos, populistas, etc. Y eso no es posible, o al menos formalmente ya no es posible, porque los banqueros ya no pueden tener negocios ajenos a la banca. Y se profundizó aún más esa reforma en la consulta popular del año pasado, porque la Constitución solo decía que la banca no podía tener medios de comunicación. Ahora no pueden tener ninguna clase de negocio más allá de lo financiero, con lo cual se evita una de las causas de la crisis del 99, que eran las triangulaciones, los créditos vinculados, etc. De igual manera se prohibió en la consulta popular que los medios de comunicación tuvieran
otros negocios ajenos a la comunicación para evitar conflictos de interés. Se ha avanzado y mucho, pero falta mucho por hacer. Algunas de las leyes ordenadas por la Constitución todavía no se han podido aprobar por no tener mayoría en Asamblea. Tenemos que enviar al Congreso, a la Asamblea, la Ley de Seguridad Social, que incluye a los migrantes. Pero con la oposición que tenemos, nos la destrozarían en los actuales momentos. Así que hay que esperar los resultados de febrero del 2013. Está listo el Código Orgánico Ambiental, el Código de Desarrollo Urbano, pero le insisto, con la composición actual de la Asamblea Nacional sería un gran riesgo enviar esas leyes tan fundamentales, porque una oposición irresponsable, ciega, incluso muchas veces semi-ignorante, va a destruir todos esos esfuerzos. El segundo eje que propusimos en la campaña del 2006 fue la revolución económica, productiva y laboral. Y nuevamente, vaya que hemos avanzado en esas áreas. Se desmontó el modelo neoliberal, la economía del sálvese quien pueda, la falta de apoyo a las microempresas. Se reconoció por primera vez en la historia, en la Constitución, lo que siempre existió, la economía popular y solidaria. No nos confundíamos ni nos confundimos. No son los seres humanos para la economía, es la economía para los seres humanos. Así que no nos conformábamos con buenos indicadores macroeconómicos, alto crecimiento, baja inflación. De hecho, el año pasado hemos obtenido una de las 3 más altas tasas de crecimiento de América Latina, cerca del 8%. Pero ¿qué significarían esas cifras sin disminución de la desigualdad, reducción de la pobreza? Y gracias a Dios, en eso hemos avanzado y mucho, y es sumamente duro. El coeficiente de Gini, el principal indicador económico de desigualdad, ha bajado 7 puntos. Por primera vez en historia. Esto es fundamental. Por primera vez en historia, la pobreza absoluta, la pobreza extrema por ingresos es de un solo dígito, 9%. Eso nos debe llenar de esperanza a todos los ecuatorianos. Pero al mismo tiempo, estar conscientes de que así haya un solo pobre en la patria, ya será demasiados pobres en el país. En la parte productiva nos ha ido extremadamente bien. Les decía, tenemos las tasas de crecimiento más altas de América Latina, de las tasas de desempleo más bajas, que la tasa de desempleo supera el 20%, en Andalucía es 36%, en Ecuador es menos del 5%. Ahora Europa mira a nuestra América, ¿verdad? Ese es el cambio de época. Aquí, ¿cuál es? La autocrítica, si quieren. Nos ha ido bastante bien, pero haciendo lo mismo de siempre. Tenemos que hacer cosas nuevas y mejores, diversificar la matriz productiva, y lo estamos haciendo. Estamos construyendo 8 hidroeléctricas que en el 2016 nos permitirán ser exportadores de energía. Es un cambio sustancial en la economía ecuatoriana. Pasar de una economía extractivista a una economía exportadora de servicios, que nos va a permitir tener una de las matrices energéticas más limpias y eficientes del planeta. También estamos desarrollando proyectos estratégicos, sin los cuales ningún país del mundo se ha desarrollado. Refinería del Pacífico, que es la inversión más grande de la historia del país. Petroquímica, astilleros, siderúrgica, refinación del cobre. Y algo que ha creado polémica. Perfecto, que el pueblo ecuatoriano decida en las próximas elecciones, pero que todos nos sometamos al mandato de las mayorías. Ya lo hicimos en el 2009, pero para ciertos grupos, cuando ganan viva la democracia, cuando pierden derecho a la resistencia, al final del día es salirse con la suya, independientemente de la voluntad democrática de las mayorías. Me refiero a lo que hemos dicho claramente, la necesidad de desarrollar, aprovechar nuestros recursos naturales no renovables.
No podemos ser mendigos sentados en un saco de oro. No podemos considerar a la pobreza, a la miseria, como parte del folclore. El dilema no es explotar o no explotar nuestros recursos naturales. El dilema es explotarlos con responsabilidad ambiental y social. Y ustedes pueden estar seguros que la Revolución Ciudadana así lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Pero superemos el infantilismo, no al petróleo, no a las minas, y los que más dicen no a todo, son por otro lado los que más exigen con piedras, palos, cierre de carreteras, hospitales, carreteras, caminos vecinales, etc. Una abierta contradicción. Querámonos a nosotros mismos. Recuerden que lo más importante de la naturaleza es el ser humano y que la miseria no es parte de la cultura, no es parte del paisaje. Muchas de estas obstrucciones se las realiza en nombre de nuestros pueblos ancestrales. Nuestros pueblos ancestrales no viven bien. Lo que algunos consideran folclore, piso de tierra, niños desnutridos, es miseria. Y ahí sí es racismo, crimen, explotación, cuando les imponen a esos pueblos ancestrales que vivan en la miseria. ¿Para qué? Para que muchas ONGs de gringuitos ya con la panza bien llena por haber comido puedan turistear en época de vacaciones y ver un bonito paisaje, así la gente se muera de hambre. Basta de tanto infantilismo. Revolución económica, productiva y del trabajo. Muchos de ustedes, si salieron hace unos 5 o 6 años, recordarán la explotación laboral generalizada que había en el país. Tercerización, empresas con 0 trabajadores porque los contrataba una tercera empresa y así se eludían responsabilidades. Hoy la tercerización es ilegal en el país, compatriotas. La falta de cumplimiento de obligaciones laborales. No se afiliaba al Seguro Social, se le robaba a nuestros trabajadores el derecho a una vejez digna y no pasaba nada, era picardía, travesuras. Ahora eso va a ser delito y en el gobierno de Revolución Ciudadana los trabajadores afiliados al IES han aumentado en más de 1 millón. Recuerden los salarios que teníamos. Una empleada doméstica ganaba $80, un trabajador $150. Hoy todos ganan cerca de $300 y seguiremos aumentando los salarios cuanto sea posible. Los maestros ganaban $300. Hoy un maestro que ingresa al magisterio gana $850. Los policías, $200 y pico. Hoy un policía que ingresa a la carrera policial, igual que un militar, gana $800. Hemos recuperado fuertemente los salarios y con ello estamos pulverizando la teoría ortodoxa que nos decía, para generar más empleo hay que explotar a los trabajadores, hay que disminuir salarios. En estos momentos tenemos los salarios reales más altos de la historia. ¿Qué es salario real? Capacidad de compra. Con los salarios reales actuales se puede comprar 93% de la canasta básica, cuando históricamente esa cobertura estaba alrededor de 60%. La teoría económica ortodoxa diría, entonces hay mucho desempleo, porque con tan altos salarios no se puede ser competitivo. Y resulta que tenemos la generación de decenas de miles de puestos de trabajo y la disminución histórica del desempleo. Creo que la sociedad ecuatoriana ha aprendido algo, que los empresarios han aprendido algo, que con la explotación perdemos todos. Buscando que todas las personas vivan dignamente, ganamos a su vez todos juntos, gana la sociedad.